dice sustancia química utilizada por los bastones como producto de lo que viene a ser fotosensible para la captación de imágenes, ¿no? Entonces recuerden que los bastones son un tipo de fotorreceptores que están ubicados en la retina. Entonces la retina tiene lo que se llama los bastones y tiene lo que se llama los conos. Entonces recuerden que en la retina, ¿no?, la segunda capa de la retina, recuerden, es la que contiene los fotorreceptores, y en estos fotorreceptores vamos a tener a los conos y los bastones. Los bastones son los que están generalmente en la retina periférica y recuerden que sirven para la visión con poca luz, le llaman visión nocturna, ¿ya? O también llamada visión escotópica, ¿ya? Escotópica. Recuerden que son más abundantes, más o menos por cada 20 bastones hay un cono. Y su pigmento se llama rodopsina, ¿correcto? Rodopsina. A diferencia de los conos que están en la retina central, ¿no?, participan en la visión diurna, ¿no? O sea, visión con bastante luz, fotópica se llama, visión diurna, ¿no? Y recuerden que acá, entonces, por cada 20 bastones hay un cono, ¿ya? Y el pigmento que utilizan acá es la iodopsina, ¿no? La iodopsina, para la visión a colores, recuerden, ¿ya? A colores. Muy bien. Recuerden que la rodopsina depende de la vitamina A, ¿no? Es un producto derivado del retinol. Es por eso que cuando hay déficit de vitamina A, hay ceguera nocturna, ¿ya? Recuerden entonces acá que la sustancia química el pigmento visual que utilizan los bastones es la rodopsina, ¿ya? La rodopsina. Entonces acá también el chalazion es inflamación del párpado, eso se llama blefaritis simplemente, de la conjuntiva es una conjuntivitis, de la glándula lagrimal se llama dacreodenitis, del saco lagrimal dacrocistitis, sería la D, ¿verdad? Compromiso de la glándula sebácea, que está en la parte interna, que es la glándula de Meibomio. En cambio 6, que es sebácea, y mol, que es sudorípara, se infectan en el orzuelo externo, recuerden, en el orzuelo externo. En cambio, chalacio es una inflamación granulomatosa de Meibomio. Muy bien, dicho eso, entonces acá el chalazion es una patología ¿de quién? De la glándula de Meibomio, ¿ya? Respuesta, la E. Acuérdense de ese dato. En la conjuntivitis aguda purulenta, ¿qué está contraindicado? Lavado ocular, sí hay que hacer lavado, pues está con pus, está con legañas, ¿no? Hay que hacer lavado. También lubricación a base de colirios, colocar antiinflamatorios. Recuerden que la conjuntivitis en el adulto es de manejo tópico, local, gotitas, pomadas. Antibioticoterapia local si es bacteriana, porque es purulenta, ¿no? Entonces hay que dar antibióticos por vía tópica en gotitas, ¿no? Polimixina, ciprofloxacino, gentamicina, que generalmente son de amplio espectro. Lo que está contraindicado es la oclusión, no puedes destapar el ojo, ¿ya? La oclusión está contraindicada. Al contrario, hay que lavar, hay que lubricar. Y también buen lavado de manos para evitar el contagio, recuerden, buen lavado de manos, ¿no? Para evitar el contagio. El tratamiento de urgencia del glaucoma agudo, ¿qué fármaco se debe indicar? Entonces ya dijimos que el glaucoma agudo es el ojo rojo más doloroso y que viene con midriasis arreactiva, ¿verdad? Midriasis, miren ahí está, arreactiva. Lo primero que debemos hacer es bajar la presión intraocular y eso lo hacemos con los diuréticos. Con esto bajamos la presión intraocular. Por vía oral podemos utilizar acetazolamida por vía oral, que es un diurético inhibidor de la anidrasa carbónica. Por vía endovenosa, manitol, que es un diurético osmótico. Cuando no tolera la vía oral, ¿no? Ya utilizamos manitol por vía endovenosa. Esto asociado a qué? A un fármaco que tiene que cerrar la pupila. Esa pupila que está midriática, recuerden que está obstruyendo más el ángulo iridocorneal. Entonces hay que cerrar la pupila, hay que hacer miosis. ¿Cómo hacemos miosis? Estimulando, agonista, al parasimpático, sus receptores muscarínicos de la acetilcolina.
Entonces utilizamos agonistas muscarínicos para estimular al parasimpático y hacer miosis. ¿Cómo se llama ese fármaco? Pilocarpina. Pilocarpina. Entonces damos diuréticos, damos pilocarpina, damos corticoides para bajar el dolor, la inflamación. Pero el fármaco, como ven, importante, primordial son los diuréticos para bajar la presión intraocular. Respuesta: acetazolamida. ¿Ya? Espironolactona lo utilizamos en insuficiencia cardíaca como antifibrótico, como antirremodelador, 25 miligramos por día. Lo utilizamos en cirrosis como diurético en el tratamiento de la citis, recuerden, porque bloquea los receptores de aldosterona. 100 miligramos por día, efecto diurético. Acuérdense ahí el uso de la espironolactona. Atropina por vía local lo utilizamos en la uveitis anterior, porque te acuerdas, en la uveitis era ojo rojo más miosis. Eso era la uveitis anterior, ¿no? O iridociclitis. Acá está miótica. ¿Qué debes hacer en el tratamiento? Abrir la pupila, lo contrario. ¿Y cómo abres la pupila? Con un antimuscarínico. O sea, bloqueamos acá el parasimpático. Y al bloquear al parasimpático, ¿quién predomina? El simpático, que hace midriasis. Es por eso que en la uveitis anterior el tratamiento es corticoides más atropina. Corticoides más atropina, uveitis anterior. Beta-block se utiliza en el glaucoma crónico, ¿no? Timolol, por ejemplo. ¿Ya? Furosemida para bajar la precarga, porque es el diurético más potente y más rápido de actuar en edema agudo de pulmón cardiogénico. Edema agudo de pulmón cardiogénico. También lo utilizamos cuando hay una hiponatremia severa, ¿no? Junto con el sodio hipertónico damos furosemida, damos en la injuria renal aguda, también podemos utilizar furosemida, ¿verdad? Beta-block utilizado en glaucoma crónico. Acá cambiamos. Cuando hablamos de los glaucomas, el 95% de los glaucomas son crónicos. El 5% es el glaucoma agudo, que te llega a emergencia con ojo rojo doloroso, con midriasis. Pero el crónico, que al inicio es asintomático y que luego ya va perdiendo la visión, miren, de afuera hacia adentro, pues se llama visión tunelizada. Visión tunelizada. Y que en el fondo de ojo vemos esto, miren, aumento de la excavación de la papila, ¿no? Un aumento de la excavación papilar más del 30%, excavación papilar de la papila óptica más del 3%, 30% o más de un tercio. Y eso nos indica que se está perdiendo los axones del nervio óptico, porque finalmente ese es el glaucoma crónico. Es un daño del nervio óptico de manera crónica, cuyo principal factor es el aumento de la presión intraocular, ¿no? Aumento de la presión intraocular más de 20. Entonces, ese es el glaucoma crónico, ¿no? Pérdida o daño del nervio óptico de manera crónica, que hace perder la visión. Forma un escotoma paracentral. El manejo inicial acá es médico, donde hay que dar, ¿no?, agonistas de prostaglandinas y hay que dar beta bloqueadores, inhibidores de los receptores de beta, cuyo mecanismo se complementa, porque los agonistas de prostaglandinas, como el latanoprost, que es el más potente en bajar la presión intraocular, lo que hace es estimular la excreción del humor acuoso para bajar la presión intraocular. En cambio, el beta-block disminuye la síntesis del humor acuoso, y ahí el que se utiliza es timolol. Por eso muchas veces se combina los dos, ¿no? El más potente es el latanoprost, pero se combina con timolol, ¿ya? Y miren, tienen diferente mecanismo para disminuir el humor acuoso y de esa manera bajar la presión intraocular. Carvedilol es el beta-block mixto utilizado en falla cardíaca, es el mejor beta-block para falla cardíaca. Metoprolol, bisoprolol son beta-block selectivos que también se utilizan en falla cardíaca, ¿verdad? Nadolol es no selectivo, al igual que timolol, bueno, por eso timolol es beta bloqueador no selectivo, ¿no? Por eso lo utilizamos en glaucoma crónico. Enfisema subcutáneo periorbitario es un signo que se presenta en fractura de ¿qué? La órbita tiene 4 paredes, ¿verdad? Una pared interna o medial, también llamada, una pared
externa o lateral, un piso, ¿no? O pared inferior, y un techo o pared superior. Así es la órbita. ¿Saben cuál es la zona más débil de la órbita y qué es la zona más frecuente de fractura? El piso. Entonces, cuando se da fractura del piso, es ahí donde se presenta el ojo pequeño, que se llama enoftalmos, porque se cae el ojo. También se presenta diplopia, el paciente empieza a ver, ¿no es cierto?, doble, ¿ya? Y también, como queda atrapado el músculo recto inferior, pierde la parálisis en el plano vertical, ¿ya? Parálisis de la mirada en el plano vertical. Eso te debe hacer sospechar de fractura de piso de órbita, ¿correcto? Ya está. Cuando te dicen fractura de pared interna o pared medial, recuérdate que la pared interna de la órbita está en contacto con las fosas nasales, ¿no? Acuérdate, esa lámina papirácea del hueso etmoides divide justamente esta zona, que es la rama vertical, ¿no?, del hueso etmoides. Entonces, la órbita está en comunicación con las fosas nasales, de tal manera que si se fractura la pared interna, va a entrar aire a la órbita, y eso genera frecuentemente en este tipo de fracturas el famoso enfisema periorbitario, ¿ya? Enfisema periorbitario. Y también visión doble, diplopia y parálisis también de la mirada, pero en el plano horizontal, ¿correcto? En el plano horizontal, parálisis de la mirada en el plano horizontal. Ya está. El techo, fractura de techo, recuerden, esto va a estar comunicado con la base del cráneo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces se genera el famoso neuroencéfalo, ¿no? Aire en el encéfalo, neumoencéfalo, pérdida de líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no? Y es más raro la fractura de la pared lateral porque es la zona más dura, ¿ya? Recuerden, la zona más débil, el piso, la más dura es la pared lateral. Entonces acá, por el dato del enfisema periorbitario, es que pensamos principalmente en la fractura de pared medial o pared interna. La presencia de sangre en cámara anterior, recuerden que eso se conoce con el nombre de ifema, ¿ya? Ifema. Hipopion es pus en cámara anterior. Y la hipertropía, hiperforia, hiperopia son tipos de estrabismo, ¿no? Recuerden que el estrabismo, cuando es latente, también se le llama foria, ¿ya? Por eso utilizamos un test diagnóstico para los estrabismos, que es la cobertura del ojo, ¿no? El cover test, que se le llama, ¿ya? El cover test. Esos son tipos de estrabismo, ¿ya? La hipertropía, cuando está arriba, o hiperforia, o la hiperopia, son sinónimos, ¿ya?, de tipos de estrabismo. Muy bien, el ifema tiene grados, miren, ¿ya? El grado 1, cuando compromete menos del 33%, 2 hasta el 50%, 3 más del 50%, y hasta ahí hablamos de un ifema parcial, que es una urgencia. Reposo, observación, porque muchas veces eso se reabsorbe. El que es la emergencia es el 4, porque ya es un ifema total. Recuerden que ifema total es una emergencia. ¿Cuál es la clínica del tumor que comprime el quiasma óptico? Entonces cuando se comprime el quiasma, ¿qué se presenta? Lo siguiente, este esquema tienes que recordarlo, de los defectos de campo visual. Entonces tú te acuerdas que la retina, el nervio óptico, segundo par craneal, están formando parte de la región prequiasmática. Luego tienes el quiasma y luego la región retroquiasmática, que comprende el tracto óptico. Ahí está el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas y el lóbulo occipital, que tiene el área central nerviosa de la visión. ¿Ya? Acuérdense esas regiones entonces. Porque típicamente nos van a dar alteraciones. Cuando se altera la región prequiasmática, y está, miren, de color amarillo, se está lesionando el nervio óptico del lado derecho, entonces se genera una anopsia monocular. Como se lesionó el nervio derecho, miren el campo que se pierde. El campo que se pierde es derecho, pues se llama ipsilateral a la lesión. Ipsilateral a la lesión. Cuando se lesiona el quiasma, ahí está el centro, quiasma, pierdes los campos temporales, ¿no?, que son los campos externos, porque los internos son nasales.
Entonces pierde los campos temporales. Por eso se llama hemianopsia, porque pierdes la mitad, bitemporal, porque pierde los campos temporales, y heterónima, porque en un lado es el lado, en este caso, izquierdo y el otro lado derecho. O sea, si tú divides el ojo, ¿no? Este sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo. Esto derecho y esto izquierdo, ¿verdad? Entonces miren, acá estás perdiendo el lado derecho y acá el lado izquierdo, por eso se llama heterónima. Y bitemporal porque estas dos zonas se llaman temporales, las internas se llaman nasales. De ahí viene el nombre, ¿no? Hemianopsia, la mitad. Heterónima porque uno es derecho, otro es izquierdo. Bitemporal, por compresión del quiasma. Recuerden, ¿quién comprime el quiasma? Los tumores de hipófisis. Prolactinoma en los adultos, en los niños craniofaringiomas, en mujeres meningiomas, ¿no es cierto? Aneurismas de la comunicante posterior también pueden presionar el quiasma óptico y generar este trastorno visual. Y cuando es la región retroquiasmática se produce esto. Una hemianopsia porque es la mitad, homónima porque si lo divides, mira, derecho, izquierdo, estás perdiendo los dos izquierdos, pues se llama homónima. Pero es contralateral a la lesión, porque si bien es cierto que estás perdiendo la mitad izquierda de los campos, ¿dónde estaba la lesión? Acá, mira, en el lado derecho. Por eso se dice contralateral a la lesión. Mira, la vía óptica que se lesiona es el lado derecho, pero estás perdiendo la mitad izquierda. Ya está. Entonces, eso es para que ustedes entiendan. Pero ahora ya se darán cuenta. Entonces, si les dicen anopsia monocular ipsilateral, ¿a quién se están refiriendo? A lesión prequiasmática, ¿verdad? Prequiasmática. Anopsia monocular ipsilateral. Hemianopsia homónima contralateral, región retroquiasmática. Retroquiasmática. Y cuando es lesión del quiasma, a hemianopsia heterónima bitemporal. Acuérdate, en endocrino, los tumores hipoficiarios. En desprendimiento de retina traumática, ¿qué se presenta? Cuando hay desprendimiento de retina, recuerden la clínica de las fotopsias, ¿no? Lucecitas o destellos, ¿no? Imagen de moscas volando, miodesopsias, imagen de moscas volando. O el famoso telón de cortina, ¿no? Un telón de cortina negro que va apagando la visión. O sea, se pierde la visión en forma de telón de cortina. Entonces, esos datos nos deben hacer sospechar de un desprendimiento de retina. Le pongo la linternita, no reacciona, se llama pupila de Marcus-Gahn, ¿no? Defecto pupilar aferente, pupila de Marcus-Gahn. Eso nos debe hacer sospechar en un desprendimiento de retina. Entonces, ¿cuál de estos signos va con desprendimiento de retina? Visión de destellos, lucecitas, ¿no? Más si es traumático, ¿no? Traumático, veo lucecitas, se apaga la visión, pensar en desprendimiento de retina. El más frecuente es reumatógeno, cuyo factor de riesgo es miopía. Pero también está la traccional en pacientes diabéticos por los neovasos, traccional. Y la exudativa en los tumores, ¿no? Como el retinoblastoma, produce desprendimiento de retina, pero de tipo exudativo o seroso. ¿Ya? Acuérdense de ese dato.